conoció el platonismo, incorporarlo, asumirlo a su teología. ¿Sí? Como tampoco le fue difícil antes que San Agustín a San Ireneo de León. Es el primer gran teólogo sistemático dentro de los padres de la Iglesia. Como tampoco le fue nada difícil a un maestro de los maestros que fue los padres capadocios. Gregorio de Nacianceno. ¿Sí? Bueno, todos esos nombres difíciles para ustedes ahora, que ya se van a ir familiarizando, han tenido la misión de pasar por el tamiz. ¿Vieron lo que es un tamiz? Para purificar la arena que usan los albañiles. O que usan los que buscan pepitas de oro, ¿vieron? Entonces, filtran todo lo que es impuro o incompatible con la fe y se quedan con aquello que es semilla de verdad y que es rescatable y asumible por la fe. O sea, ¿cuál es el parámetro para ese juicio? ¿Cuál es el parámetro que la Iglesia o los padres de la Iglesia tienen que tener para ese juicio? Para juzgar qué es y qué no es cristiano. ¿Sí? La Sagrada Escritura. Por ejemplo, se encuentran en la cultura con que Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿no? Y aparece la idolatría como un pecado. Bueno, el politeísmo no puede ser nunca asumible por la fe cristiana porque va contra el primer mandamiento. Por lo tanto, eso, ¿ves? Ya uno ahí discierne, dice, bueno, de los griegos o de los romanos, esto no. Pero tal cosa sí. ¿Me siguen? Bueno, ese trabajo hasta el día de hoy no terminó. Siempre hay diálogo recíproco entre la filosofía y la teología. Ni que hablar el siglo XX, ni que hablar. El siglo XX, no solo con la filosofía, sino con las otras ciencias humanas. La psicología, la antropología, la sociología, la historia. La fe dialoga con todos esos frentes. Y ahí es el gran desarrollo de este ámbito de la teología, que es la teología fundamental en el siglo XX y actualmente. Una de las partes de la teología hoy más desarrolladas es la teología fundamental, ¿sí? Que tiene que ver con el diálogo, ¿sí? Crítico con las ciencias del espíritu o las ciencias humanas. ¿Le puedo hacer una pregunta, padre? Sí. ¿Se puede decir que evoluciona la fe? Y si se puede, ¿en qué sentido sería? Bueno, eso es un punto que vamos a ver con detenimiento en alguna clase. En realidad, a ver, ¿se acuerdan al principio cuando yo les hablé de fe, fides qua, fides que? Siempre vuelvan a eso. Hay una fe subjetiva, que es mi fe, ¿sí? Esa fe, para nosotros los católicos, es ante todo sobrenatural. Es decir, es un don que Dios nos otorga y ordinariamente nos llega a nosotros por el bautismo.
al menos incoada está la fe, como virtud teologal, junto con la esperanza y la caridad, en el alma del bautizado, de modo que uno con el bautismo puede desarrollar una vida cristiana en plenitud. Puede creer en Dios, creerle a Dios. Ahora, no sé en qué sentido lo preguntás, pero te contesto. San Pablo, no recuerdo la cita, yo soy muy malo para la cita. No sé, vos por ahí, Jorge, te acordás. Decía, cuando era niño, ¿sí?, pensaba como un niño. Y Primera hacía cosas... Corintios 12, 13, bueno. Puede ser. Dice, y hacía cosas de niño. ¿Sí? Y tomaba leche, decía, porque era un niño, ¿no? Pero cuando fui grande, tuve que pensar como grande, hacer cosas de grande, comer cosas sustanciosas, ¿no? ¿Qué quiere decir ahí Pablo con eso? Es decir, que ya no tiene la fe de un niño, o que ya no es un niño. No lo dice solo por la cuestión cronológica o biológica de un desarrollo del cuerpo, ¿no? Sino lo dice como una analogía de la fe. Lo mismo Pedro, o los apóstoles, si uno ve desde que Jesús los elige hasta el final, hay un cambio, ¿no? Que eso se llama habitualmente crecimiento. Es decir, para nosotros existe la gracia, ¿no? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es un hábito infundido por Dios que a nosotros nos santifica, nos justifica. Por la gracia somos salvados, ¿no? La gracia es necesaria para la salvación, para la justificación, para la vida eterna. La gracia nos viene de parte de Jesucristo, de la pasión de Cristo, de su muerte y resurrección. Ahora, esa gracia que como la fe inhabita en nosotros en el bautismo, está llamada a crecer. O sea, no es estática, es dinámica. Uno tiene que crecer en gracia. Eso que dice el Evangelio, ¿no? De Lucas, Jesús crecía en estatura, sabiduría y gracia, ¿no? Es decir, que cuando era niño, si bien era Dios, era todo Dios, pero como un niño. Cuando fue grande, siguió siendo el mismo Dios, pero madurando ciertos aspectos que sobre todo tienen que ver con el crecimiento humano. Y así Dios nos va preparando a nosotros para que a medida que vamos creciendo, también, así como crecemos en edad o en estatura, los que crecen en estatura, no es mi caso, y en gracia. También entonces crece la vida espiritual, crece la vida sacramental y crece la fe. En ese sentido, no sé si la palabra es evolución, sino crecimiento. Ahora, lo que por ahí tu pregunta iba al hecho de si la fe con los siglos evoluciona, ¿no? O sea, los contenidos de la fe. Bueno. Sí, le digo eso para que me entienda. Más que nada lo decía porque por ahí yo veo que la gente ataca a la iglesia en el sentido de que nos tratan de arcaicos o gente antigua con pensamiento retrógrado. Sin embargo, yo veo que, no sé, en el mundo católico, en el mundo protestante, hay mucha intelectualidad, se estudian muchas cuestiones de fe, se razona, se piensa. Entonces, en ese sentido le preguntaba si ese contenido que ya está dado en la revelación
si evolucionan en el sentido de que a través de la razón nosotros, la gente que sabe, ¿no? Puede ir planteando nuevas cosas que por ahí no estaban claras en un principio, o sea que a lo largo de la historia se van aclarando cosas que antes no. Una cosa así era mi pregunta, iba por ese lado. Sí, sí. A ver, por eso es un punto del programa que ya lo vamos a ver. Ah, bueno, está bien, llama, no. se llama generalmente con el término, o se llamó en una época, evolución homogénea del dogma. Ah, está bien, perdón, entonces no quise. Es algo que John Henry Newman, sobre todo, desarrolló, siendo él protestante y después católico, ¿no? Que es el hecho de que la fe no es independiente de la historia. Y entonces, la fe es vista como dentro de la historia de la salvación. O sea, no es que nosotros somos más o mejores que hace 1000 años, o que sabemos más o menos, sino que la intelección de la fe, de los dogmas, va creciendo en la medida que nosotros vamos escudriñando cada vez más el misterio de Dios, ¿no? Claro. Y si bien creo en Dios Padre Todopoderoso, no va a cambiar nunca, a medida que pasen los siglos, vamos encontrándole a eso más respuestas. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y a cada artículo de la fe. Pero es un punto que lo vamos a ver, sí, sí. Sobre todo con Newman y con Meller en el siglo XIX. Bueno, chicos, no quiero aburrirlos. ¿Les parece el lunes que viene a las 8? Me parece bien. Sí, Bueno, sí, está bien. muy bien. Descansen. Bueno, igualmente. Gracias por la Nos clase. vemos a las 8. Dale, muchas gracias. Cuídense, chaucito. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Chao, profe. Chau.